Bueno, pues muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde los estudios del Instituto Scadia, en el marco de la presentación de la jornada de actualización fiscal que estamos poniendo a su consideración. El día de hoy tengo muchísimo gusto en presentarles y saludar a la psicóloga Marta Aces, quien estará a cargo de la plática del día de hoy. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta de acompañarles y pues lista para poder platicar muchísimo sobre este tema que en lo personal me apasiona. A tus La órdenes. norma 035, caramba, como si no estuviéramos en las empresas saturados de normatividad y de requisitos que se tienen que cumplir. Justamente hablamos en estos días del compliance fiscal, alrededor, Marta, de toda la normativa que debe de tener una empresa para poder estar en paz con la autoridad fiscal. Y ahora viene esto de la norma 035, pues que ya llegó, ¿verdad? Desde hace tiempo. Y aquí la intención, Marta nos va a dar el webinar en el desarrollo de la jornada. La idea un poco es, pues, cómo implementar esta norma 035 en las empresas, ¿verdad? Así es que te cedo los micrófonos, Marta, para que nos introduzcas y adelante. Muchísimas gracias. Pues bien, yo creo que si se hace un poquito de historia, se entiende el presente. Yo definitivamente me gusta establecer de dónde nacen las situaciones que vamos a abordar, porque si no es como entrar de lleno sin entender las razones. La norma 035 nace desde un buen rato, estamos hablando desde 2016, en relación a lo que se presentó en una reunión en París en el 2015, donde México es invitado por la ONU para toda esta agenda que se está manejando, vamos a pensar, del año 2030. ¿Esto qué quiere decir? De que nace de una forma muy tangible, muy evidente en instancias internacionales. México va, se presenta, conoce lo que se está pidiendo por parte de la ONU para resolver situaciones al año 2030 en todos los ámbitos, y esto impacta definitivamente en el rubro del trabajo. Se habla de salud, se habla pues evidentemente de medicina, de educación, de buenas prácticas para el campo, para todas las industrias, para las relaciones familiares, y de ahí que regresan, se sientan a trabajar en la Secretaría del Trabajo, Prevención Social. Para el año 2017 tengo la fortuna de ser invitada a la presentación de lo que en su momento era la primera visión de una norma 035. En ese momento era pues el buscar bienestar para todos los trabajadores y que se diera una nueva alianza, una diferente interacción entre lo que es el ámbito empresarial y directamente con el trabajador, que se hiciera una unión donde fuera un ganar-ganar. Todo el cambio que en su momento teníamos por las elecciones hizo como una pausa. En esta nueva administración se retoma el tema, se hacen pequeñas modificaciones y se da como un inicio oficial en el año 2018. Hoy ya estamos en el 2021. Esto quiere decir de que las personas, las empresas, deberíamos de estar todos ya en la segunda etapa. Y, oh sorpresa, resulta que todavía no es familiar en algunos ámbitos, cosa que sí es delicada porque bien lo mencionas, ¿no? Con todos los ajustes, con toda la miscelánea y todo lo que esto implica, pues dejar descubierta esta parte tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque empresa te van a calificar a través de que esta norma la lleves en un correcto seguimiento, yo diría desde una correcta implementación, para que a la visita, pues tú tengas esta claridad y tu empresa está calificando a nivel internacional. Esto es importantísimo. ¿Será que estoy firmemente convencida de que el ámbito de México es muchísimo más amplio de lo que son las interacciones entre los estados? Tenemos que pensar más allá de que como federación podemos unir y hacer cosas, sino que a partir de un buen establecimiento de estas normas de origen internacional, tenemos una carta abierta para trabajar de ida y vuelta en unos ámbitos, pues, intercambio internacional muy, muy elaborados. Luego, pues, visto este antecedente histórico, se tiene que dar inicio, 2018, y los puntos a desarrollar son muy finos. Vamos a buscar una estabilidad, un equilibrio en los aspectos psicosociales.
Entonces pareciera que la norma, yo hago la broma, ¿no? La mandaron a hacer para los psicólogos. Pues esto de lo psicosocial, pues sí es de nosotros, ¿no? Y nos hermana con otras áreas de las empresas que evidentemente son las de recursos humanos y las áreas contables financieras, porque sabemos que tenemos que estar unidos en las tomas de decisiones, en las ejecuciones, en la distribución, pues de este capital interno para poder dar inicio a estas implementaciones. De ahí que hay que empezar a acercarnos para ver qué es el punto que se establece. Y desde recursos humanos y estas áreas contables nómina, pues establecer a quién tengo en mi empresa. Y de ahí, cómo voy a implementar. Porque dependiendo del giro, son muchas las maneras. Es muy diferente en el área automotriz que en agro, que en el sector químico, que en el sector salud, que el que se les ocurra, el educativo. ¿Por qué? Porque todos tienen un manejo psicosocial diferente. Y para mí es también muy importante aquí poner la cultura. Antes de dar el inicio oficial a esta plática, pues tú y yo, Ricardo, planteábamos, ¿no? De dónde me encontraba yo. Pues llega un momento en que todos nos encontramos donde quiera. En el mismo lugar, ¿verdad? Todos estamos, todos estamos. Si físicamente estoy en la Ciudad de México, yo me siento que ahorita estoy por allá contigo, ¿no? Y a lo mejor tú dices, y bueno, pues yo también me siento como que estoy más cerca de Marta y demás. Oye, le damos ¿Quieres? clic al puntito rojo y nos vamos a otra ciudad o a otro país, Claro. como en los supersónicos, Marta, ¿verdad? Ya nos podemos teletranspormar para llegar a diferentes lugares. Y igual nuestra audiencia que está en todos los lugares. Qué maravilla. Y esta es una compañía eterna porque se modifica hasta ese sentido del estar. Yo te digo, oye, nos vemos en 3 minutos y Marta, y es más, estamos tan o más concentrados que sí físicamente porque evitamos otros distractores. Entonces, quiero aprovechar esa visión en esta plática de que la norma 035 contempla la interacción social. Se van a tener que hacer ajustes porque, oh sorpresa, la pandemia ha generado cambios muy fuertes sobre lo que se buscaba medir en la norma. La norma mide cómo está tu gente, cómo está su equilibrio de salud, su relación con sus compañeros, su relación con la familia, con su proyección de carrera. Es más, yo te diría que hasta con su manejo de la economía, porque si hablamos de lo psicosocial, pues es una visión sistémica. No me quedo en el ámbito de mi trabajo, sino que esto es un ir y venir y no puedo seccionar la vida. Luego, pues, tenemos abordajes diferentes dependiendo también del número de colaboradores. Si tú me dices, Marta, pues yo tengo aquí un equipo de 12 personas, la norma contempla el trabajo con 12 personas, a que me dices, Marta, tengo más de 15, más de 50. Entonces también la manera de implementarlo era en función, y hay las ecuaciones muy específicas, porque la conducta, como cualquier conducta, hasta en los ratoncitos lo vemos, a más están unidos, pues diferentes son las dinámicas, el ser humano es igualito. Ahí somos animalitos del Señor. Y yo te iba a preguntar justamente esto y aprovecho. ¿Hay un límite inferior de organizaciones para la obligatoriedad de su implementación? Aunque tú tengas un empleado, entras en la norma, con uno solo. Yo No, tenía no. en el radar esta norma en todo el tema de los derechos humanos, en toda esta equidad de género y todos estos movimientos que afortunadamente se han venido presentando ya en nuestro país como un movimiento social universal, ¿verdad? El respeto a la ideología, al género, a la edad, a la condición, a las preferencias sexuales, en fin, todo este tema tan controversial, tan necesario. Entonces yo lo veía básicamente con el tema por ejemplo, del bullying, el tema del acoso sexual, el tema de la equidad de género y todo eso. La norma 035, ahora por lo que estoy interpretando, va más allá también de esto. Yo te diría que sí, porque hace un diagnóstico de lo que sucede y si estás bien, ¿cómo te voy a mantener bien en qué áreas? Porque se secciona por áreas. Si no estás, vamos a empezar a hacer modificaciones. Si veo un foco que me puede generar problemática, te digo preventivamente, urge que hagamos esto. O sea, que te abarca como la salud. Siempre les voy a hacer en las pláticas una analogía a la salud. Es como llegar y te tomo sangre. Oye, estás muy bien, pero ahora hay que hacer esto para que sigas bien. Oye, Eso es la norma. ¿y por qué la empresa es responsable de esto?
Porque es un ir y venir, porque son acuerdos internacionales y como esto va de la mano con la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la Secretaría del Trabajo va a llegar a visitarte. Ya esto está sucediendo, ¿eh? No es un suceder, no, ya está sucediendo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Oye, mira, venimos a checar, vamos a hacer la verificación, ¿cómo vas en la norma? Ah, muy bien, fíjate que ya cumplí el 1, el 2 y estoy en el 3 de acuerdo a los tiempos que se especifican. Aquí están mis documentos, estas acciones hemos realizado, la gente está informada de tal y cual manera. Perfecto, palomita Ricardo, vamos bien. Entonces, esto hace el compromiso, que es muy interesante porque los empresarios también me han dicho, oye Marta, pero otra vez me avientan cosas y me avientan Claro. cosas. Sí y no. El empleado firma compromisos también. Esto es básico. No se trata de una situación paternalista. No, porque eso no hace crecer a nadie. El paternalismo no nos deja crecer, sino que nos sentamos todos y vamos a conjugar acciones. Y ustedes, colaboradores, empleados, tienen estas obligaciones. No nada más yo patrón de decirles cómo es la norma. No, ustedes si ven un acoso que dentro de las empresas le decimos moving, ya se ha dividido. El bullying lo estamos manejando más en sectores educativos, en gente más joven. Ajá. Entonces, si tú, empleado, ves que están agrediendo a tu compañera porque es una persona sumamente obesa y que le hacen toda esta burla, toda esta agresión, todo este desprecio, tienes un compromiso psicosocial para en un buzón, que también tiene otra estructura que hay que establecer, anónimamente, pasa esto, esto, esto. Y entonces un área externa no puede ser dentro de la empresa porque es como, yo voy a acusar a mi hermano con mi mamá, pero ¿qué tal si a mi hermano le cae mejor que el yo, no? Entonces, pues no. Se busca siempre que externamente verifiquemos y hacemos una mediación. Entonces el área legal también tiene que ver en esto, ¿eh? Porque no se trata de señalarnos y empezar ejecuciones drásticas y violentas de demandas, no. Vamos a mediar y entonces vamos a generar talleres, capacitación, proyectos para eliminar ese moving que se está pues gestando en ese espacio laboral, en ese centro laboral. Por dar un ejemplo de Resulta, todas las temáticas, ¿eh? resulta interesante, pero bueno, me duele un poco hasta la cabeza, ¿no? En ya la implementación. Me estoy ahorita pensando en la pyme, ¿no? En una empresa de menos de 50 personas. Yo, además de ser académico, he sido representante del gremio empresarial. He tenido una carrera ahí en Coparmex durante muchísimos años, presidido aquí el centro de Aguascalientes y otros estados y así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nosotros muy sensible, inevitablemente, ¿verdad? La visión del empresario y válgame Dios, ¿no? Y en estos tiempos que en donde el empresario lo que está pensando es cómo sobrevivir, vender, lograr cubrir sus costos básicos y todo esto. Ya me quisiera imaginar yo en la cabeza de una persona menos abierta, a ver, pues hacer un diagnóstico, hacer unos cursos para que el comportamiento que históricamente ha sido pues ni siquiera permitido, algunas veces hasta aplaudido, ¿no? Por ejemplo, con el tema del acoso sexual. Hombre, yo me acuerdo de las películas de blanco y negro que, pues, echarle un piropo a una mujer era pues un piropo, ¿no? Y ahora, cuidado con que te pases tantito a la raya echando un piropo a una mujer. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros, vaya, como académicos y ustedes como psicólogos y a las autoridades lo reconocen desde luego como una prioridad. A mí me parece inclusive que el tener equilibrado, digamos, estos temas en la organización, desde luego que debe de redundar en una mayor productividad, ¿no? Sin duda alguna. La cosa es que lo vean y que tengan los elementos para tomar acción. Un poco de eso vamos a hablar en el webinar, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo le hago para implementar este requisito, este tema. Y quizá más allá, Marta, ¿cómo compro la idea para entender que esto es para mi bien, no para mi mal, ¿no? Es básico considerar que estamos apuntalando a la productividad, porque tampoco puedo establecer un nivel casi romántico, no.
Hay una confusión a veces de lo que los psicólogos hacemos y que buscamos como un florecitas y equilibrios hermosos y ternuras. Sí, pero no. Sabemos que la conducta humana es algo sumamente complejo y que cada cultura es diferente. Si yo tengo la suerte, como ya le he tenido en tiempo atrás, de ir a trabajar con ustedes, yo tengo la claridad de los conceptos culturales y los manejos que se dan en los ámbitos laborales de Aguascalientes. Pero si soy invitada a Mérida, sé que es otro contexto a que si me voy a Tijuana, que si me quedo en la Ciudad de México. Entonces se tiene que establecer una visión previa, que esa es la responsabilidad de quienes implementamos, para que esto sea práctico y para que el empresario vea que se funciona su productividad. Es trabajo digno y productividad. No nada más es trabajo digno y bueno, si no producimos, no, 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 O al porque va de contrario, la mano. ¿verdad? O al contrario, nada más productividad. Oye, ¿por dónde empieza una empresa? Vamos a pensar que, que, que todavía no está. Y si, a ver, ¿qué te parece si lo enfocamos así? Porque como te explicaba, en nuestro auditorio de la jornada de actualización fiscal, que empieza ya este viernes, nuestro auditorio comprende principalmente contadores, muchos de empresa y muchos de despacho. La visión de la jornada nacional de actualización fiscal, pues pretende, además de las cuestiones técnicas, dar este tipo de temas. ¿Para qué, Marta? Pues para que generen un valor agregado en los servicios de los contadores y que ellos sean más valorados y tengan oportunidades de negocio más allá de lo que tienen actualmente. No es como tener un producto nuevo. Entonces, ¿por dónde empezarían? Sin darles la receta completa, porque esas se las vamos a dar en el webinar, ¿verdad? Claro, claro. Siendo esta área contable, administrativa, vamos a llamarlo así, yo voy con el despacho y les planteo que a sus clientes les es imprescindible la norma 35. Uno, porque es una norma, porque salió en diario oficial y porque hoy deberían de estar en la segunda etapa y porque me los van a multar y las multas Obligan. están de miedo. Entonces, ya desde ahí somos muy realistas. Llegan, te auditan, no tienes nada, me quiero morir del monto que se establece. ¿De qué ¿Sí? tamaño son las multas? Oye, nada más por tener Mira, contexto. vamos a irnos al escenario feo porque nos quitamos de cosas. 422,000 pesos si no has establecido los cuestionarios de diagnóstico del orden emocional de tu gente. Wow. Así de fuerte. Y esto se puede multiplicar por el número de empleados si es que encuentran que hay violencia, que no hay cumplimiento a las jornadas laborales estipuladas, lo que gustes. Entonces, si nos vamos desde esa practicidad, estoy protegiendo como despacho a mis clientes. A las Okay. empresas que les doy servicio les digo, no quiero un gol de ese tamaño porque te voy a descalabrar No, bueno, y en este presente guardo la hora. te matan. Ya, ya desde ahí como que se pone La interesante el estocada asunto. final. Ujú. Ok, ¿Ah? entonces, ¿por dónde más o menos cuál sería la ruta? Bien, acercarse a los despachos estableciendo que la productividad va a ser lo que van a establecer como ganancia inmediata a la hora de que sus clientes emprendan implementación. Va a haber Ujú. productividad. A todo mundo nos gusta que nos traten bien en nuestro trabajo y entonces es lo que llamamos salarios emocionales. Ok, Y eso lo vendo en una empresa donde tengo 50, 100, 300 personas, la gente va a ir con gusto claro. y la gente se va a comprometer, porque ya se ha visto, no lo dice Marta, sino estudios sumamente serios, todo lo tengo ahí pues controlado en información fidedigna, que la gente muchas veces vamos por lo bien que nos sentimos, por lo agradable que es, aparte del sueldo. Trabajo porque necesito el dinero. ¿Esto es lo que se le llama el happiness at work, por ejemplo? Sí, exactamente, exactamente. Y es hasta de orgullo. Hay empresas que la gente se establece, y ahí sí no quiero decir nombres porque metemos muchos goles, ¿no? Que traen no camiseta, ¿eh? El orgullo y, ojo, la identidad que generan con la empresa. Fíjate, Pero yo conozco muchas de estas y no tengo empacho en decir su nombre. Por ejemplo, el CRIT, ¿no? De los que organizan el Teletón. claro, Ese es un Disneylandia, vaya. A pesar de que están alrededor del dolor, vaya, de la desgracia, porque atienden normalmente a gente sin recursos, con problemas bien, bien fuertes, es encantador trabajar ahí. Y tú ves a claro, todos, a voluntarios, empleados, directivos, a todo el mundo
con una sonrisa de oreja a oreja, porque se trabaja muy a gusto ahí. Entonces, este salario emocional, dime quién no lo busca porque vas a gratificarte de lo que haces. Si hay una congruencia absoluta en ello. Lo voy a hacer con calidad, con cariño, le voy a dedicar más tiempo porque quiero. Si me pagan esas horas o no, ese es otro tema. Establecer eso de parte de los despachos para con sus clientes. Dios, no podemos desperdiciar esa posibilidad. Es como todos quieren entrar a Google. Pues sí, llego sin bañar con mi perro feliz, con horarios locos y soy altamente productivo y de repente puedo hacer la permuta y estoy en Barcelona con mi perro trabajando entonces es un poco la idea y ahí sí no es romanticismo. La suerte que se ha dado de poderlo trabajar ya en empresas transnacionales, el que he implementado la norma, es tan tangible esa ganancia que yo creo que estos ejemplos conquistan a cualquier despacho para que vaya con los clientes a decir, urge que la implementemos por muchas razones. Tu Entonces, productividad. la ruta sería, la primera sugerencia que me parece muy pertinente, acércate con un especialista. Sí, Sí, claro. porque ahí viene la cosa delicada. Hay una serie de cuestionarios que te los puede dar la Secretaría del Trabajo y en las capacitaciones que se me establecieron, podrías utilizar otros instrumentos para medir el clima organizacional. Va. Pero es como todo, me saco sangre, eso está fácil. Voy, pido la biometría hemática más completa, sale, pues veo que está bien el sodio, triglicéridos. Junta todo para dar un diagnóstico. Tienes que ser médico. Claro. Lo mismo acá. Te pongo el cuestionario, hago la interpretación, saco la estadística, pero ya teniendo los números, es territorio de psicología hacer esta interpretación, porque si no, llega la secretaria del trabajo y dice, pues sí, ya tengo tu hoja de tus análisis de sangre y luego, ¿estás anémico o no? ¿Tienes afección en el riñón o no? ¿Tu plasma está en las condiciones para entrar a una cirugía o no? Entonces, sí, en Claro, esta parte técnica corresponde al área de psicología hacer la interpretación. claro, claro. ¿Cómo implementar la norma 035 a la voz de nuestra amiga Marta Aces? Esto se lo vamos a dar en la feria, en la jornada de actualización fiscal, Dios mediante mayo 7. Aquí estará Marta tocando a detalle estos puntos. Voy a hacer un resumen hasta ahorita y nos vamos a la siguiente etapa para cerrar esta presentación de la jornada de actualización fiscal. Y bueno, todo esto viene de un movimiento internacional que se ha convertido en una ley, en una norma que todas las empresas en México que tengan al menos un empleado tienen la obligación de implementar. Esto se trata, entre muchas otras cosas, de generar un espacio de trabajo en donde el trabajador psicosocialmente se desempeñe de manera libre y equitativa. Y a ver, lo veas o no, te guste o no, es ley y lo tienes que cumplir. Y lo tienes que hacer, so pena de que puedas tener multas, hasta en algunos casos de cantidades que te pueden dar una estocada de muerte. O sea, que lo haces o lo haces. ¿De acuerdo? Yo digo que hasta aquí, no sé, quedo pensando con toda la temática de la jornada de actualización fiscal, Marta, y veo algunos de los temas que vamos a tocar aquí. Por ejemplo, vamos a hablar de redes sociales para los despachos de contadores. A ver, aquí me parece una analogía, a ver si estarás de acuerdo conmigo, muy interesante, con excepción de que la introducción o el aterrizaje en el mundo digital no es obligatorio, entre comillas, por ley, ¿no? Las empresas que no le entran al mundo digital tienen ya una sentencia puesta encima, ¿no? La tienen que entender y lo tienen que hacer. Me parece que es más obligatorio que la propia ley, porque aquí está en juego la propia vida de la empresa. Tienen que gastar, no lo pueden hacer solos, tienen que ir con un especialista que les ayude, tienen que hacer cambios fundamentales en su estructura y en su cultura comercial, pero al final van a ganar porque van a ser más competitivos y van a vender más. La norma, igual, ¿no? Nada más insisto con la diferencia que es ley y aquí sí te castigan económicamente.
Es un camino que hay que cruzar, pero que al final del túnel nos ofrece el tener elementos para tener una organización más competitiva con todo nuestro capital humano, con todo el talento del capital humano, pues más desarrollado y listo para aportar. ¿Estoy en lo cierto? Absolutamente. Y tocas algo que es básico. Si yo tengo en mi empresa un buen sistema de comunicación en base a las redes, va a ser mi principal herramienta para la norma. Ujú. ¿Por qué? Porque te voy a dar estos cursos en tu casa y voy a invitar a tu señora y a tus hijos. Y entonces voy a hacerlo, vamos a decir que por derrama de alto impacto. Va a ser una onda de beneficios y va a hablar muy bien de la empresa. Entonces, estas redes que establecer no deben de ser obligatorias, yo digo que son imprescindibles, porque de ahí que yo tejo la norma y no tengo que hacerlo en un espacio físico, sino que les puedo brindar a los trabajadores y a sus familias estas herramientas de calidad de vida que vuelven a impactar en la productividad de la empresa. La visión es sistémica, absolutamente. Todos los aspectos del espacio laboral los voy a llevar a la casa y es más, contempla áreas de diversión. Yo tengo que ver cómo la gente tiene esta calidad de vida y se relaja. En una situación pandémica, la norma toma una fuerza brutal porque me va a evitar que la gente se me deprima. A Ok. ese nivel puede tener de impacto porque se enlaza con los lineamientos de la Secretaría de Salud Ujú. y de ahí que haces maravillas. Entonces, si me dices, Marta, van a poner redes, van a establecer un departamento pues de IT para, gracias, porque de ahí la norma entra. Vamos a decir que es un buen contagio, muy positivo, para que sea viral el asunto. Y estos virus son de los que todos sí queremos. Porque el impacto, si alguien se llega a sentar que no es de la familia del empleado, a escuchar el taller que se va a dar para evitar la violencia social, la norma ganó por mucho y esa empresa se va a empoderar. Porque ¿quién está haciendo eso? Los que de veras se apegan a ella. Y cuando me planteas que hay que pasar por ahí, yo quiero verlo como un bonito viaje, como una transición de evolución, como el darme la oportunidad de crecer y de ser visto en pantalla por otras empresas. Entonces, mi cliente va a decir, wow, yo sí pertenezco a quien lo está haciendo bien y además entra más dinero. Así de directo lo puedo yo establecer, porque lo he Sí, vivido. sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Antes de que nos des tu mensaje final, otra vez, otra analogía. Las empresas manufactureras, por ejemplo, que aspiran meter sus productos al sector automotriz o a exportar, es imposible que lo hagan si no cuentan con una certificación ISO. No hay manera, ¿no? Como yo siempre he dicho, pues si tú quieres vender tus productos a la industria automotriz o a alguna otra industria especializada, para que el policía de la entrada de la fábrica te deje entrar a que te reciba el comprador, te pide tu ISO, ¿no? Si no tienes ISO, no hay manera en la que tú puedas ser ni siquiera considerado. Es un picaporte de entrada. En este caso, la norma 035, sin ser tan estricta, desde el punto de vista comercial, lo es desde el punto de vista jurídico. Al final del día, es una herramienta que, al igual que el ISO, nos va a permitir ser más productivos. El área de oportunidad está en que nuestros escuchas, nuestro auditorio, nuestro ecosistema del Instituto Scadia, los profesionistas que están cerca de la empresa, pueden ayudar a la empresa a ser más competitiva y tener un producto adicional en donde ellos puedan, además de seguir siendo indispensables o convertirse en indispensables para sus clientes, pues generar mayores ingresos. Claro, claro, definitivamente porque es un ganar-ganar. Se tiene que establecer. Salió Diario Oficial de la Federación. Estamos hablando de octubre del 2018. Al 21, quien no la conoce o no lleva por lo menos la primera etapa cubierta va a tener una sanción. Quien la lleve en orden no tiene sanción, incrementó la productividad y tiene cartas para esa transparencia de convertirse en un mejor proveedor. Entonces, este despacho
tiene un alto impacto al cubrir a su cliente diciendo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo sin que sea doloroso, sino que sea un proceso amable de ganancia inmediata. A la primera visita que hacemos a las empresas con los empleados, tenemos respuestas positivas. ¿Por qué? Porque se hace de una forma terriblemente amable y humana. Y la gente dice, ¿por qué este cuestionario? Porque queremos que estés mejor. ¿Dónde me apunto y dónde lo empiezo a llenar? Se Claro. puede hacer presencial, electrónico. Buscamos todas las maneras para que sea un proceso rápido y que los resultados por lo mismo sean tangibles para ese impacto en la conducta laboral, vamos a llamarlo así, en ese clima organizacional. Pues muy bien, Marta, es psicóloga. Nos vamos a ver el próximo mayo 7, en marco de la jornada de actualización fiscal, que empieza ya este próximo lunes. Marta, empieza el ferial de las conferencias. El formato es de 8 a 9 y media, muy a gusto para que puedas empezar tempranito con un tema de muchísima actualidad. Vamos a hablar de la miscelánea fiscal en la primera plática, de la declaración anual, perdón, y después de la miscelánea fiscal y después de Excel, el viernes. Es lunes, miércoles y viernes. A ti te toca el mayo 7, cierras la jornada. Los interesados, pues ya saben, visitar escadia.mx o la liga que les dejaremos aquí en este mismo espacio para que puedan correr, inscribirse y asegurar su lugar. Y darte las gracias y gustas pedirte un mensaje final para nuestro auditorio. Al contrario, agradezco muchísimo la oportunidad de contactarme con ustedes y decirles que es un proceso francamente divertido. Así lo pongo. La gente aprendemos horrores a la hora de que se esté implementando porque es un mundo que no se conocía en México en cuanto a tomarnos en cuenta desde las conductas, los afectos, los sentimientos y el trabajo y la productividad. Entonces, es un mundo maravilloso y nunca se parece una implementación a otra. Todo de empresa, todo despacho es diferente, entonces es un constante aprendizaje de lo más grato. Para mí ya empieza a ser mi estímulo emocional de trabajar con ustedes. Bueno, pues encantados de la vida. Mayo 7, 8 de la mañana. Estaremos muy, muy atentos, Marta, de escucharte con un poco más de detalle. Muchísimas Te gracias. agradezco de nuevo y gracias a todo el auditorio. Que tengan muy buenos días. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias a ti.